Estamos viendo un poco la vida de Esther, y la semana pasada empezamos con esto y estábamos hablando acerca de este libro, y decíamos nosotros en el estudio de la semana pasada, en la predicación de la semana pasada, que hay algo que llama la atención en esta porción de la Escritura, en todos estos capítulos del libro de Esther, y lo que llama la atención poderosamente en este análisis del libro completo es una ausencia. No se menciona a Dios, no está Dios presente, no hay una oración en el nombre de Jehová, no hay un clamor a Jehová, no parece estar evidente el nombre de Dios en este libro, parece que está como ausente. Cualquier persona que saca de la Biblia este libro y lo lee como una historia determinada, cualquier historia, podría pensar esta historia se trata de un pueblo, y se trata de un pueblo que está cautivo y que de alguna manera es rescatado por una mujer que resulta ser heroína de la historia, y entonces no tendría un final más anecdótico, más moralista que finalmente la conducta de una mujer valiente. Y quizá pudiéramos sacar enseñanzas morales de este libro acerca de cómo debe de ser una mujer valiente, arrojada, determinante, y pudiésemos llegar pues a conclusiones peligrosas que no son necesariamente equivocadas, pero que no son la intención del texto bíblico. Pero el asunto es que tenemos este libro nosotros aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es un libro maravilloso, pero además es un libro que narra la historia, sí, de un pueblo, del pueblo de Israel, pero también nos habla acerca de cómo el Señor nuestro Dios, en aquel tiempo preserva a un pueblo de un ataque o de un intento de aniquilación de un antisemita como lo es Amán. Así que nosotros tenemos que ver en este libro, a pesar de que no se menciona a Dios, tenemos que ver la mano misericordiosa, la mano poderosa, la mano soberana, cuidadosa de un Dios todopoderoso. Nosotros hemos sabido que el Señor ha hecho pacto con su pueblo, el pueblo de Israel, un pacto perpetuo. Cuando Él hace pacto con el pueblo, hace un pacto en donde Él tiene promesas importantes que va a cumplir sin lugar a dudas, y una de las promesas que Él hace es que va a preservar a su pueblo, que va el pueblo a permanecer por muchos años. De hecho, la culminación de la promesa en la revelación progresiva del Antiguo Testamento va a culminar en la revelación más grande, más importante del Antiguo Testamento y de los profetas, que tiene que ver con Jesús. Así que entonces, si el pueblo terminara su historia aquí, con este asunto de Amán, agageo, antisemita, entonces, bueno, se pierde la posibilidad de que el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías se diera. Simplemente no pudiera ser posible, no pudiese venir ningún Mesías, porque ya no hay pueblo del cual pudiera venir, cuando hay una promesa de que de este pueblo saldrá el que iba a ser el libertador de Judá. De alguna manera, cuando nosotros vemos a este libro maravilloso, tenemos también que acercarnos a este libro desde el punto de vista de la tipología, desde el punto de vista pues de aquellas cosas, no solamente personas, pero cosas, elementos, argumentos, como la fiesta del Purim, como Esther misma, como Mardoqueo mismo, que tipifican de alguna manera a Cristo y la redención final. Porque en este libro sí vemos con toda claridad que hay una liberación, hay una acción liberadora de alguien para con un pueblo que está en una sentencia de aniquilación, una sentencia de muerte. Decía yo la semana pasada que nada es más elocuente, la presencia de Dios no es tan elocuente como su silencio. Es decir, el Señor es muy evidente en este texto, en todo este texto, y tenemos que irlo viendo a lo largo de la lectura de este maravilloso y apasionante libro. La semana pasada estuvimos solamente revisando un poco acerca de los personajes que están en este libro, que son personajes importantes. Solamente los voy a mencionar en orden de aparición, casi como en una novela o en una película. Tenemos en primer lugar a Asuero, que hemos dicho que es este rey de Media y Persia, que
que ha asumido el poder de un reino que inicialmente no era un reino que tenía dominio sobre las provincias que tiene dominio. Había sido estas mismas provincias, el pueblo judío había sido llevado cautivo antes por Nabucodonosor, y después va a ser conquistado Nabucodonosor por el imperio persa, y entonces los medo-persas son los que toman el control, y de ahí van a venir algunos reyes, hasta finalmente estos reyes que nosotros tenemos aquí registrados en la Biblia, básicamente en el libro de Esdras, Nehemías, y también aquí en Esther, como lo son Ciro, Darío y también es Asuero. Así que entonces este reino está en un reino persa, que es el que más poderoso, el que domina en toda la región, y es un imperio muy importante. En este imperio estamos hablando de la historia de unas personas judías que viven siendo cautivas de un imperio persa, un imperio diferente, un imperio distinto. Allá está enclavado esto. Asuero, puede ser este rey, era un Jerjes. En algunas versiones, en algunas Biblias se le menciona como Jerjes. No es lo mismo que Artajerjes, es Jerjes, que aparentemente es el título de todos los reyes de aquella época. Es como los Césares, el rey que llegaba César, o el rey que llegaba Faraón, o el rey que llegaba Jerjes. Así que en la época de los persas, el que gobernaba era un Jerjes, pero tenía su nombre propio. Así que este era Asuero. Veíamos que este es el personaje, uno de los personajes importantes de la historia es Asuero. Pero luego tenemos otro personaje importante que es Vasti, que es la esposa de Asuero, esta mujer Vasti, que en la narración bíblica, si ya leyeron el libro y si no, lo vamos a ir descubriendo. Esta reina Vasti sale muy poco en la historia de la Biblia, muy poco. En el versículo 11 y 12 se menciona un poco, pero es esta reina Vasti, aquella muy hermosa, esposa de Asuero, que se niega a ser objeto de la exhibición del rey Asuero de todo su poderío, y además también quería presumir a su mujer hermosa, y ella se va a negar. Lo vamos a estudiar un poco más adelante. Así que tenemos nosotros ahí a Asuero, tenemos a Vasti, pero también tenemos a este hombre Amán, Agageo, que es un perverso, es el segundo de la corte, es el hombre mano derecha de Asuero, es aquel que ya tiene una venganza que tiene que cumplir, o que él piensa que tiene que cumplir por su descendencia agagea, y él siente que tiene la responsabilidad de aniquilar a un pueblo que a ellos los habían aniquilado por órdenes de este Jehová de los ejércitos. Así es que estaba este Amán antisemita. Cuando decimos antisemita, estamos hablando que está en contra de los judíos y que quería aniquilar a los judíos. Y esto no es una historia tan distinta en la historia mundial contemporánea. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia ha habido antisemitas como Hitler, por ejemplo, que han querido eliminar a todo este pueblo semita, este pueblo judío, que finalmente esto va a ser imposible. El pueblo de Dios no puede ser destruido. Así que está este Amán, que finalmente consigue el anillo del rey para hacer una carta y sellarla con el anillo del rey, y va a dar una orden para que un día específico, a una hora determinada, el pueblo de Israel sea ejecutado. Esto no va a ser posible. Pero ese es el otro personaje. Entonces tenemos a Asuero, tenemos a Vasti, tenemos a Amán, pero luego también tenemos después a este personaje Mardoqueo, un judío piadoso que vivía ahí en la región, era también cautivo de era objeto de la cautividad persa, que vivía pues en el reino, y que tenía una característica importante, que era temeroso de Dios. El texto no lo dice, pero toda su vida muestra este fervoroso temor hacia el Señor, que va a ser justamente quien va a ir aconsejando, dirigiendo a su sobrina para cumplir el propósito, a su prima, perdón, para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y finalmente tenemos a la que es protagonista de la historia y que el Señor va a utilizar maravillosamente, que es Hadasa. Y nosotros hemos de decir que Hadasa es el nombre que va a tener Esther. Hadasa es el nombre judío, el nombre del común, del pueblo, pero va a cambiar su nombre a Esther, y se va a tener que presentar a este gran concurso de belleza que va a salir después de que Vasti no va a querer presentarse para ser presumida ante sus amigos del rey, y entonces van a tener que elegir a otra persona. Van a convocar a las doncellas del reino, a las doncellas más hermosas. Mardoqueo le dice a Hadasa que vaya
esta convocatoria va a venir Hegai, que es este eunuco, que y Memucán también participan a traer a estas mujeres y la van a traer al palacio, y finalmente el rey Asuero, ante la belleza de esta mujer que ya cambió su nombre a Esther, la va a elegir para que sea la futura reina. Bien, finalmente vamos a ver a Esther como reina, pero eso no es lo más importante de Esther, lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio del libro. Lo más importante de Esther es una determinación férrea para cumplir el propósito de Dios en la historia que a Dios le pertenece en salvar al pueblo de Israel de manos de Amán Agageo. Así que entonces Esther es una mujer importante. Decía yo la semana pasada, la frase más conocida de Esther a lo largo de toda la historia es cuando tiene que atravesar aquel patio del palacio para presentarse al rey, aun y cuando sabe que cruzar ese patio puede acarrearle la muerte. Entonces ella dice con una determinación absolutamente santa, ¿no? Y si perezco, dijo ella, que perezca. Así que se entregó, casi dijo, voy al matadero, es posible que me maten, pero yo tengo que intentar persuadir al rey para que acaben con mi pueblo. Así que una mujer bastante importante. Hemos dicho pues estos personajes, y en medio de todo esto hay una gran cantidad de gente más que están ahí escritos. Vamos a ver un poquito la historia de Hegai, de Memucán y algunos otros, pero estos son los personajes más importantes. Hoy nos vamos a centrar en los primeros versículos del libro y vamos a tratar de describir o de percibir un poco la presencia de Dios en contrastes. La presencia de Dios en contrastes. Muy importante, muy importante, porque aquí hay algunas frases muy importantes, palabras muy serias que tienen que dirigir nuestra atención justo en contraste para poder descubrir justo lo que el Señor está queriendo hacer al darnos esta historia maravillosa. No la alegorizamos, no es una metáfora, es una historia real. Y esto lo digo porque recién acabo de leer un artículo de un escritor que dice que esta es una alegoría, que no es una historia real, que fue inventada por Esdras y que para mostrar de alguna manera una verdad de liberación. Pero no, esta es una historia real, porque además dice el texto al final del libro que estos hechos constan en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. O sea, hay testimonio escrito de esta historia maravillosa, y además no pudiésemos nosotros entender la historia del Purim si no fuese por el libro de Esther. Si no fuese por el libro de Esther. Es decir, ahorita carecería de una base sólida el Purim si no tuviésemos nosotros un libro como este, porque justo al final vamos a estudiar cómo surge la famosa fiesta del Purim. Es una historia y es una fiesta importantísima que también nos habla un poco de Cristo. Así es que vamos a ver un poco a Asuero ahí. Hemos dicho que Asuero asume el poder cuando su padre Darío muere. Nosotros conocemos a Darío, sabemos un poco quién es Darío. Es un rey medo-persa que de alguna manera participa en el tema de la cautividad cuando toman del imperio babilónico el imperio, los persas, siempre en batallas, no eran acuerdos políticos, no se sentaban en una mesa y decir, oye, ahora quiero el reino, está bien, te doy tanto. No, eran contiendas, eran luchas, eran pérdidas de vida, pero finalmente el imperio medo-persa toma el control del mundo más importante de aquella época, y entonces el imperio babilónico tiene que darles todo lo que tiene, incluyendo a sus inquilinos, que sus inquilinos eran en su propia tierra los judíos. Así que entonces cuando llega Darío, toma a este pueblo. Tiene que recordar ustedes, y tenemos que ir recordando en la historia, que es a través de Darío y luego Ciro también, cuando hay un primer retorno para la reconstrucción de muros en Jerusalén. Es este tiempo, en este ir y venir, que no son 4 o 5 años, son cientos de años, pero son tiempos importantes en la vida del pueblo de Israel. Así que tenemos a este hombre Asuero, un Jerjes, que dice la Biblia que su reino se extendía desde la India, hoy Pakistán, hasta Etiopía, hoy el norte de Sudán. Así que tenía un reino muy extendido. Tenía 127 provincias. Es muy importante el tema. 127 provincias era la totalidad de las provincias posibles. No tenía más, y no porque no pudiera tener más, sino porque ya no había más. Es decir, 127 provincias había, y de las 127 él era soberano, él era rey absoluto de
todas las provincias que existían desde la India hasta Etiopía. Algún comentarista dice, entonces no había vida en otro lado. Claro que sí, pero el imperio más poderoso, el imperio más fuerte era el imperio medo-persa, que está escrito justo en prácticamente toda la historia de aquella época, y nosotros podemos recurrir a ella a través de este historiador Heródoto, que narra justo la vida de estos medo-persas. Son incluso imperios que se estudian en la escuela y que son base fundamental del conocimiento de la historia de aquella época. Así que tenemos este personaje, Asuero. Ahora, he puesto de título al sermón la megalomanía de Asuero. Y entonces habría que definir un poco las palabras para no tener confusión en la definición de los conceptos. Hemos hablado de la megalomanía de Asuero. Esta megalomanía, ya desde que se dice manía, al final esta manía tiene que ver con un trastorno de la mente, un trastorno mental. Así que cuando hablamos de manía ya tiene que ver con un trastorno. Hay algo que está pasando, hay algo mal en esta persona. Pero ¿un trastorno de qué? ¿Un trastorno mental de qué? Bueno, la primera palabra nos dice de qué. Él es megalómano, ¿no? Él tiene un delirio de grandeza. Su trastorno mental es que él se creía superior a todo. Así que una persona megalómana es una persona que se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas y que nadie le merece. Que es el más importante sobre la faz de la tierra y que nadie le merece. En la Biblia no solamente tenemos un ejemplo de megalomanía en el rey Asuero, también tenemos un ejemplo de megalomanía en Nabucodonosor, y más megalómano era su papá Nabopolassar. Así que teníamos a Nabopolassar, papá de Nabucodonosor, el papá de los megalómanos. Luego entonces Nabucodonosor, que incluso había mandado erigir una estatua tan grande que fue cuando manda a todo el imperio babilónico que la adoren al sonar de la trompeta y de los tamboriles. Esto lo encontramos en el libro de Daniel. Y tanto así que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se habían negado, y Daniel mismo se habían negado a rendir tributo a esta gran estatua, porque esto lo hacía a él poderoso y grande. Sus sueños de Nabucodonosor tenían que ver con poderío, con grandeza, etc. Era un megalómano. Él se sentía el más importante de sobre la faz de la tierra. Pero luego llega Darío no es tanto, Ciro tampoco, pero llega Asuero, y Asuero en la Biblia nos da una muestra de megalomanía, de una ansia de poder, de una presunción, de decir, miren, este soy yo, esto soy capaz, esto tengo, esto está en mi provincia. Quiere presumir, es tan megalómano que incluso quiere presumir que tiene la mujer más hermosa del reino, así como diciendo, a ver, ¿quién tiene la mujer más hermosa? Tráiganmelas porque la mía es la mejor. Era así de megalómano, de ahí que Basti dice, yo no voy a entrar en tus juegos, y va a entrar Basti en un conflicto muy, muy, muy serio. Pero esto será Asuero, un hombre megalómano. Hay una película por ahí que anda circulando, bueno, ahora no tanto, pero hay una película de Esther que a la gente le gusta ver y que piensan que así como está en la película, así es la historia real. Pero allá en esta historia de esta película, si ustedes tienen oportunidad de verla, véanla como una ficción, porque no está pegada a la Biblia, pero pintan a un rey Asuero como héroe, un rey Asuero como maravilloso, un rey Asuero como presumible. Pero nosotros tenemos que venir al texto bíblico para darnos cuenta que este rey es megalómano, tiene una ansia de poder, de presumir su poder, de riqueza y de haberes en su reino. Así que aun y cuando al final de su vida va a rendirle homenaje él ahora a Mardoqueo, al final de la historia, y de alguna manera un decreto de él va a evitar la muerte de los judíos, de todas maneras es un hombre con una característica megalómana, y tenemos que estudiarlo desde este punto de vista. Le damos gracias a Dios porque nos da una historia como esta, porque podemos descubrir en la historia del principio del libro de Esther, podemos ver invisiblemente un contraste entre este megalómano y cualquier otro megalómano, contrastado con nuestro Señor Jesucristo y por supuesto con el Señor. ¿Dónde lo encontramos?
Así que tenemos que revisar lo que hay en el corazón de un megalómano, ¿no? Dice la Biblia de este hombre que ya dijimos que tiene 127 provincias. Dice el 2 que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Tenemos una característica interesante de este hombre megalómano. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer una fiesta. Dice la palabra, fue afirmado el rey. 3 años después de que toma control del reino en Susa, que es la capital de Media y Persia, cuando cumple estos 3 años, entonces va a convocar una fiesta. Va a ser un gran banquete. Según la historia, la tradición de aquella época, según el momento histórico en el que estaban viviendo, tener una fiesta en medio de contiendas era una cosa tremenda. ¿Qué estaba pasando? Hay un gran conflicto, hay guerras, están queriendo tomar posesión de mis tierras, estoy ganando yo, estoy echando a mi gente a trabajar, estoy teniendo guerra contra todos los que nos están atacando, y mientras que esto sucede, hago una fiesta. Eso es bastante ridículo. ¿Quién va a hacer una fiesta cuando está metido en un gran problema, en una estrategia militar importante? Pero Asuero tenía esta característica. Estaba en guerra, porque este era el trabajo de los reyes, ir a las guerras, defender su imperio, pero en este defender su imperio, en este estar en este asunto, al tercer año de su reinado, entonces manda una gran fiesta, ¿no? Porque los malos, además de ser malos, son bastante ridículos, ¿no? En medio de las contiendas, en medio de los problemas, hacen una fiesta. Y no era cualquier fiesta. No era cualquier fiesta desde todos los puntos de vista. Lo primero es que esta fiesta iba a estar constituida por grandes personalidades. No era cualquier gente. La primera fiesta, el primer banquete, era convocadas grandes personalidades, los más importantes del reino. Dice el texto que en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. ¿Sí? Todos los más importantes del reino, vengan, vamos a tener una fiesta. Esto fue una cosa interesante que manda a traer a los más importantes, ¿no? El pueblo está peleando, el ejército está luchando, hay muchas muertes, hay una gran cantidad de conflictos, pero yo voy a hacer una fiesta y voy a traer a los más importantes del reino, porque aquí no me importa tanto el imperio como me importa mostrar cuánto tengo, de qué soy capaz y qué tan grande yo soy. Era más grande su autoadmiración de Asuero que el amor que debía de tener o el trabajo que debía de tener para con su pueblo que estaba contendiendo. Pero esto no era lo único, sino que manda a traer a estos príncipes, a estos cortesanos, a estos poderosos de cada provincia, sino que además hace una fiesta que no va a durar unas horas o un día. Una fiesta que va a durar 6 meses. Bueno, imagínense ustedes nada más una fiesta de 6 meses, porque dice el texto en el verso 4, que mandó convocar a todos estos para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Y dice, ¿cuántos? 180 días. Una pequeña fiesta de 6 meses, ¿no? Esto desde luego que es bastante absurdo, es un asunto ridículo. 6 meses de fiesta, el pueblo luchando, las guerras en ciernes, está ahí las conquistas, hay peligros de invasiones, pero él manda a traer a todos los príncipes de su tierra, a los cortesanos, a todos los gobernantes de su reino, los trae a una fiesta, y no los trae por un ratito y luego váyanse a trabajar, los trae por 6 meses. Una fiesta de 6 meses. ¿Cuánto dinero habría que tener? ¿Cuántos recursos habría que haber para sostener un banquete de 180 días? ¡Qué ridículo! Claro, esto nos muestra a un rey absolutamente megalómano, un rey cuyo énfasis estaba sobre él mismo. Primero yo, luego yo y por último yo, y si me sobra un poco de tiempo para mí, quizá decía Asuero, soy el más importante, soy lo que yo importa, yo he convocado, yo soy el más poderoso, yo puedo hacer lo que quiera y voy a traer una fiesta con mis principales por 180 días. Era una situación bastante contradictoria,
pensando en la situación que estaba viviendo el reino en ese momento. Pero esa es la primera cosa. La segunda cosa que es muy importante destacar, que ahora sí viene el contraste. Y quiero que notemos con toda precisión palabras que son muy importantes en el texto del versículo 4, que nos van a dar una visión teológica del contraste que nosotros vamos a ver respecto de Asuero con Dios. Y por supuesto con el Señor Jesús. Dice el verso 4 que cuando manda traer a sus gobernadores, a sus príncipes, a sus cortesanos, a todos los que tienen poder en Persia y en Media, dice él para que los manda traer, para hacer esta fiesta de 180 días. Y luego dice el 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 180 días. Noten ustedes qué es lo que él quiere mostrar. Dos palabras muy importantes, dos frases importantes. Una, su reino, y otra, su poder. Eso dice el texto. Para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el suyo, el brillo y la magnificencia de su poder, el suyo. Su reino y su poder. Y además usa estas expresiones maravillosas de las riquezas de la gloria de su reino, y la otra expresión maravillosa es la magnificencia de su poder. Conservemos estas dos frases. Estas dos frases son importantes en el texto. Los exégetas hebreos, cuando estudian este texto, perciben aquí de entrada que cuando se escribe este libro, que muy posiblemente haya sido Esdras, aunque no hay nada seguro, quien lo haya escrito está haciendo un contraste entre este rey y el rey verdadero, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros, sacando de contexto estas palabras, hablamos, y aquí en el templo decimos la magnificencia de su reino, de su poder, ustedes automáticamente piensan en Dios. Si yo digo la magnificencia de su poder, a nuestra mente viene Dios. Si yo les digo las riquezas de la gloria de su reino, a nuestra mente viene Dios. Pero ahora este hombre no solamente se cree el más importante, sino se cree el todopoderoso. Se cree no solamente el más rico, el más sabio, el que tiene más recursos, el que tiene la mujer más bella, sino que se siente Dios. Está narrando el escritor y está diciendo que el propósito por el cual trajo Asuero a estos hombres, a estos gobernantes y príncipes de su reino, es para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, la magnificencia de su poder. ¿Dónde está el contraste? Estas dos palabras o estas dos frases las encontramos en la Biblia siempre juntas: su reino y su poder. De hecho, cuando nosotros venimos a la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, ustedes se acordarán, le dijeron: Señor, no sabemos cómo orar, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les dijo: cuando oren, digan, y entonces enseñó el Padre Nuestro. Pero al final del Padre Nuestro, el Señor Jesús termina diciendo esto: a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Quiero que noten ustedes cómo estas dos palabras están juntas. Siempre se mencionan juntas. Y el Señor está diciéndole a Dios justo lo que le pertenece al todopoderoso y soberano Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo. De Dios. El contraste evidente, y en donde nosotros podemos ver a Dios aquí, es que está contando una historia de un hombre que siente que no solamente tiene todo, sino que es Dios, que él merece toda la adoración, porque de él se dice las riquezas de su gloria, la magnificencia de su poder, cuando esas dos cosas solo le pertenecen al soberano, solo le pertenecen al Rey de Reyes, al soberano del cielo y de la tierra.
En el Apocalipsis encontramos las mismas expresiones. En el canto de aquellos que cantan delante del Señor en su trono, también se habla acerca de digno es de recibir, ¿no?, todas las cosas, y se habla de su reino y su poder. Cuando hay exaltación al Rey de Reyes, se hace un reconocimiento de la soberanía del Dios poderoso y se habla de su reino y su poder. En algunos lugares no solamente su reino y su poder, sino también su gloria. No podemos nosotros ni siquiera tantito pensar que ningún ser humano puede tener reino y poder como Dios lo tiene. Nadie, absolutamente nadie. Esta actitud del rey Asuero va a caer por su propio peso. Se va a dar cuenta de que verdaderamente la grandeza de su reino y la magnificencia de su poder son efímeros ante el poder invisible, pero soberano de un Dios que efectivamente tiene el reino y el poder. La gran pregunta que sale a los exegetas y sale a los estudiosos de este libro es, entonces, si este rey estaba haciendo lo que estaba haciendo, y él dice que él tiene el reino y el poder, entonces, ¿dónde está Dios? Y lo que nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, es que en la historia completa de este libro, cuando nosotros vemos las casualidades de la salvación de un pueblo, nosotros podemos ver invisible a un Señor todopoderoso cuyo reino y poder se siguen manifestando en la salvación de su pueblo. Porque, por cierto, este Talamán Agageo va a terminar suicidándose. Porque, por cierto, este Asuero va a terminar mal en su historia. Porque ciertamente después de toda esta historia, el pueblo judío saldrá otra vez avante ante los ataques del enemigo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque tuyo, dice Jesús, es el poder, es el reino, el poder y la gloria. Y dice, por todos los siglos. Ahora, Asuero tenía el reino y el poder, la grandeza de su reino, la magnificencia de su poder por 180 días. El Señor tiene su reino y su poder por todos los siglos. Ahí está el contraste. Un rey terrenal, megalómano, que tiene gloria y poder por 180 días. Pero contrastado con el Señor, nosotros tenemos a un rey soberano que tiene el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Vemos a un Dios metido ahí, vemos a un Dios escondido ahí, vemos a un Dios activo ahí, donde Él está haciendo su voluntad. Pero esto pasaba con Asuero, con aquellos con 180 días. Terminando la fiesta de los 180 días, uno pensaría, se acabó. Pero no le bastó a Asuero con hacer estos 180 días de fiesta con los principales del reino, sino que ahora quería presumirlo con el pueblo. Y entonces hizo otros 7 días de banquete. Dice el 5. Y cumplidos estos días, los 180, hizo el rey otro banquete, pero ahora por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Ahora hizo con el pueblo 7 días más de fiesta. No, 180 días son ridículos, ¿no? Pero 7 también. 7 también. Uno dice, 180 días, ¿quién lo aguanta? Pero 7 tampoco es aguantable, ¿no? O sea, ninguno de nosotros puede hacer una fiesta de un par de horas, se saldría carísimo eso, ¿no? Pero ahora imagínense 7 días y con todo el pueblo. Y además ya no lo hace en el palacio, pero ahora lo hace en el patio. Ahora lo hacen en los atrios del palacio. Dice allá que hizo por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Pero con qué intención? ¿Con qué intención? Para mostrar una falsa generosidad, para mostrar una misericordia falsa, para mostrar algo al pueblo, ganarse el favor quizá de un pueblo, pero al ganarse o al querer ganarse este favor del pueblo, lo tendría que hacer quizá de una manera diferente, pero cuando vemos lo que le presumió al pueblo, decimos en la verdad es que es una actitud bastante humillante. Es como si nos invitaran a nosotros a una mansión y que sabe el dueño de la mansión que nosotros somos pobres y que apenas podemos tener una pequeña cama para dormir y una estufita ahí de 4 quemadores y lavamos a mano, y entonces nos invita a su casa y nos dice, miren mis lavadoras, miren mi mansión, miren mi casa, miren mi patio, miren mis cortinas. ¿Con qué propósito?
para que nosotros digamos qué importante eres? ¿No nos sentiríamos humillados ante una situación de esta naturaleza? ¿No diríamos, no tienes que estar presumiéndonos a nosotros semejante cosa? Nosotros no tenemos nada, tú tienes todo. ¿Qué quieres lograr con mostrarnos todas estas cosas si finalmente nosotros no somos ni siquiera posibles para acceder a la mitad, ni siquiera a un porcentaje mínimo de las cosas que tú tienes? Pero Él presentó estas cosas. ¿Qué les enseñó? Miren nada más, versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Todo el lujo que había. Estaba el pueblo, y miren mis cortinas, y miren mis vasos, y miren que son de oro, y miren que tengo uno distinto para cada uno de ustedes. Miren todo lo que yo tengo para mostrar la falsa generosidad de este rey. Si nos quedáramos con esto nosotros, pudiésemos pensar: qué rey tan generoso. Manda a traer al pueblo para darle de beber y mostrarles su poder. Pero si fuera en realidad un rey generoso y centrado en la necesidad de la gente, quizá hubiese hecho algo distinto. Quizá juntar comida y llevarla a las casas de las personas. No bebidas, comida. No emborracharlos, alimentarlos. No presumir, sino compartir. Pero no, los trajo para que tomaran todo lo que pudieran tomar. Dice el versículo 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real. Y la bebida, dice el 8, era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Pero hermanos, si ustedes invitan a beber a gente que toma y les dicen: ustedes beban lo que quieran, o si no quieren no beban nada, pero pues lo que ustedes quieran, estoy seguro que la gente que ustedes inviten se va a emborrachar. Sí, no hay manera de pensarlo de manera diferente. Pero el rey mostraba esta falsa generosidad. Hay un contraste importante. El poder y la gloria, nosotros sabemos que solamente le pertenecen a Dios. Y era muy importante que esta historia empezara de esta manera para contrastar el poder y la gloria de un rey terrenal versus el poder y la gloria de un Dios soberano e invisible, que sin presunción, pero con su poder soberano, va a rescatar a un pueblo que con todo el poderío de Asuero, Asuero no iba a ser capaz de ir en contra de la voluntad del rey. Hemos de tener cuidado. Hemos de tener cuidado nosotros al aprender esta historia, porque hemos de pensar que nosotros debemos de ser humildes y sencillos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Seguramente Asuero pensó que este camino le era derecho, pero su fin fue un camino de muerte. ¿Recuerda usted cuando el Señor le preguntaron quién de nosotros dos, de Jacobo y Juan, iba a ser el más importante en el reino? El Señor les dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Romanos 12:3, que conocemos, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Desde luego que el contraste es evidente. El poder y la gloria son del Señor, pero el Señor no admite, no tolera una actitud megalómana, no está de acuerdo con aquel que se quiera servir de los demás, no está de acuerdo en que se hagan sentir más importantes que todos los demás. Humildad quiere, no sacrificio. Quiere el Señor humildad, quiere el Señor que el que quiera ser servido tiene que aprender primero a servir. El que quiera ser entonces el más importante tiene primero que ser el menos importante. Asuero no lo fue.
Asuero se pensaba Dios, pero lo que vamos a descubrir es que el verdadero Dios, el que tiene el verdadero poder y la verdadera gloria, es el Señor Todopoderoso. Hasta este momento tenemos a un rey todavía con la idea de que está mostrando un poder que le pertenece. A lo largo de la historia de este libro nos daremos cuenta de que es un poder que a él no le corresponde, sino que le corresponde y le pertenece al Dios soberano al que adoramos. Y allá, ahí está, sí, visible nuestro Dios soberano e invisible. Vamos a orar. Señor, mucha información histórica y datos importantes encontramos en este libro. Pero una cosa nos queda clara. Cualquier hombre, Asuero, Nabucodonosor, cualquiera, en aquel tiempo, en nuestros tiempos, que quiera ser muy importante y que se sienta tan poderoso, que piense en las riquezas de la gloria de un reino personal o la magnificencia de un poder personal, son atribuidos a él, está en pecado. Porque como dijo el Señor Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Solamente tú mereces este honor. Y tú, Dios Todopoderoso, te vistes de magnificencia. Tú, Rey Todopoderoso, desprendes generosidad a toda tu creación. Y te reconocemos como el único Rey soberano. Ayúdanos, Señor, a entender en esta historia que tenemos que ser humildes. Y también, Señor, entender que tú, a pesar de las conductas nuestras, a pesar de las circunstancias del mundo, tu propósito se sigue cumpliendo, tus promesas se siguen cumpliendo, tu pacto no será quitado hasta la venida de Jesucristo. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar de pie para recibir la bendición de nuestro Dios y después cantaremos la doxología 430. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Cantamos el himno